visto la eternidad de Dios, al cual titulamos el Dios que no necesita nada. Luego vimos la santidad de Dios, y en esa ocasión lo titulamos un encuentro que lo cambia todo. La vez pasada hablábamos acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, y lo titulamos el Dios que lo sabe todo. Hoy estudiaremos la omnipotencia de Dios bajo el tema el Dios que lo puede todo. Y para eso, hermano, quiero que leamos un versículo muy conocido, creo, por todos, en el Salmo 91, para dar inicio. El Dios que lo puede todo. Hermanos, Dios es omnipotente, todopoderoso. Y eso es lo que queremos ver hoy, hermano. Así que si usted ya encontró ese pasaje, le ruego que se ponga sobre sus pies, vamos a leerlo juntos. Aleluya. Y luego vamos a orar, hermanos, para pedir al Señor que nos hable en esta noche a través de su palabra. El Dios que lo puede todo. Salmo 91, versículo 1 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otra traducción, la traducción viviente dice así: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, para conocerte mejor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu poder. Toma, Dios mío, estos 5 panes y 2 peces que te ofrezco, Señor. Y haz un milagro, Dios mío, para alimentar a este pueblo, Señor amado. Tú prometiste, Dios mío, usar nuestra debilidad para que tu poder, Dios mío, se glorificara. Ven aquí, Señor. Necesitado de ti, Dios mío, delante de este pueblo, Señor, que también necesita de ti, Señor. Yo sé que tú puedes hacerlo una vez más, Señor. Toma lo poco que te ofrezco y multiplícalo, Señor, para que alimentes a este pueblo y a otros que han de escuchar, Señor. Y que a través de tu palabra, Dios mío, por medio de tu enseñanza, nuestra fe sea fortificada, Señor. Y nos impulses a confiar más en ti, a descansar en ti, Señor, a conocerte más. Háblanos, Dios mío, porque necesitamos escuchar de ti. Necesitamos conocerte, Señor. Revélate a nosotros como el Dios omnipotente, el Todopoderoso, para quien nada es imposible. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor en este mensaje aprenderemos ¿qué significa que Dios es omnipotente? Es decir, la definición de la omnipotencia de Dios. En segundo lugar, veremos cómo se manifiesta ese poder. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Y eso lo hemos titulado la demostración del poder de Dios. Y en tercer lugar, veremos, hermanos, qué impacto tiene esa verdad en nuestra vida diaria. Es decir, la aplicación de esta doctrina. Porque cuando hablamos, hermanos, de doctrina, no son solamente conocimiento. Este conocimiento debe de transformar nuestra manera de vivir. Dios está interesado en que nosotros lo conozcamos. Porque dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo contrario de eso, hermanos, es trágico. El Señor se quejó y dijo: mi pueblo carece porque le faltó conocimiento. Si hay algo que necesitamos es conocer quién es nuestro Dios. Así que hemos orado para que el Señor nos ayude a poder entender, hermanos, qué significa que Dios es omnipotente. Y eso es lo primero que quiero que consideremos, hermanos. La palabra omnipotente proviene de 2 términos latinos. Omni significa todo
Potente significa poderoso. Si usted las une, quiere decir que Dios es todo poderoso. Eso es lo que significa que Dios es omnipotente, todo poderoso. Cuando decimos que Dios es omnipotente, afirmamos que Él posee una capacidad absoluta e infinita para hacer todo lo que desea, siempre y cuando esté de acuerdo a su naturaleza perfecta y voluntad soberana. Un teólogo de la antigüedad llamado Stephen Charnock lo definió así. Escuche lo que dijo: la omnipotencia de Dios es el poder por el cual Él puede hacer todo lo que es posible hacer, todo lo que no implica contradicciones ni se opone a la perfección de su naturaleza. En otras palabras, hermanos, Dios no puede hacer algo que contradiga su propio carácter, no porque le falte poder, sino porque su naturaleza perfecta se lo impide. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Dios puede hacer todas las cosas, permítanme explicarle que hay cosas que Dios no puede hacer. No porque a Él le falte el poder, sino porque van en contra de quién Él es. Por ejemplo, Dios es eterno, por lo tanto Él no puede morir. La Biblia dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Dios no puede morir. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y el fin. Antes de Él no ha existido nada y después de Él no habrá nada. También Dios es veraz. Por lo tanto, Dios no puede mentir. ¿Sabe que es imposible que Dios mienta? Hebreos 6:18 dice que hay dos cosas imposibles y una de esas es que Dios mienta. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, hermanos, Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque Él es veraz. Dios no puede ir en contra de quien Él es. Dios también es santo. Por lo tanto, Él no puede pecar. Es imposible que Dios peque. La Biblia dice, y nosotros hablamos de esto, que Él es santo, santo, santo. Dios no puede pecar. Tampoco Dios puede tentar a alguien para que peque. Eso es lo que dice Santiago. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que Dios lo tentó a pecar, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a pecar. Cuando usted peca por su naturaleza, no porque Dios lo haya impulsado a pecar, porque Dios no tienta a nadie para que peque. Cuando pecamos lo hacemos voluntariamente. Entonces, hermanos, ¿hay cosas que Dios no puede hacer? Sí. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Todo aquello que va de acuerdo o en contra más bien de su naturaleza. Fíjese, Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que quiere. Pero ¿sabe, hermanos? Que Dios siempre obra de acuerdo a su voluntad. Y nosotros hemos estado estudiando acerca de la oración y somos llamados a pedir. Pero debemos de saber esto, hermanos, que aunque Dios pueda hacer todas las cosas, no siempre es la voluntad de Dios hacerlas. Y Dios decide si es de acuerdo a su voluntad hacerlas o si no, Él decide libremente no hacerlas. Dios decide a veces tratar con algunas personas y otras deciden pasarlas por alto. Hay personas que piensan que pueden hacer lo que quieran y de todos modos Dios siempre estará ahí, ¿sabe? Eso es peligroso porque Dios a veces dice que hay algunas personas que las entrega. Simplemente dice: ¿quieres seguir viviendo de esa manera? Sigue viviendo así. Lo hizo con Faraón. Y a Faraón le dejó su corazón duro. Pero con algunos de nosotros Dios, en su voluntad, en su amor, Él decidió tratar con nosotros y traernos con cuenta de amor. Pero a algunos se los entrega. ¿Recuerda usted aquella ocasión cuando el apóstol Pablo le pidió al Señor, 3 veces dice la Biblia, le pidió
pidió que le quitara un aguijón que tenía en su cara. Y Dios le dijo, no, Pablo, no te la voy a quitar, pero te voy a dar gracia. Porque mi poder, le dijo, se va a perfeccionar en tu debilidad. Y le dijo, no, Pablo, eso que tú tienes, yo lo voy a usar para mantenerte humilde. No se la quitó. ¿Podía hacerlo Dios? Sí. Pero decidió no hacerlo. ¿Saben por qué? Porque él iba a usar el aguijón que Pablo tenía para mantener a Pablo humilde. Porque Pablo había recibido grandes revelaciones. Y dice la Biblia que había sido llevado hasta el tercer cielo. Y había visto cosas que nadie las había visto. Y era fácil para Pablo enorgullecerse. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Eso que yo te puse ahí, no es del diablo, yo te lo puse para mantenerte humilde. ¿Podía quitárselo Dios? Sí podía, pero Dios dijo, no. Sino que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte. ¿Sabe a qué se refería? Que cuando somos débiles, ¿sabe a quién buscamos, hermanos? Buscamos a Dios. Y cuando buscamos a Dios, somos fuertes. Cuando creemos que somos fuertes y autosuficientes, somos débiles y frágiles. Hermanos, en el cristianismo, en el evangelio, el reconocer nuestra dependencia de Dios es más bien una virtud. Los de afuera ven eso como un defecto. Pero aquellos que hemos aprendido a depender del poder de Dios, somos los victoriosos. Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, que me fortalece. Pero sin Él entendía que no era nada. Por eso es que a veces, hermanos, Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Pida. Y pida creyendo que Dios todo lo puede hacer. Pero comprendamos algo, Dios no siempre responderá a nuestras oraciones de la misma manera. A veces Él dirá sí, otras veces Él dirá no, y otras veces Él dirá espera porque aún no le tiene. Como un buen padre que nos conoce, nos da lo que necesitamos. Pero Él puede hacer todas las cosas que van de acuerdo a su voluntad y todas las cosas que no van en contra de su carácter. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer, hermano? Sí, hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel. Lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. Dios no puede echarse para atrás, hermano. Su palabra es verdad. Lo que Él promete, lo cumple. Ese es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Así que habiendo, hermano, entendido qué significa la omnipotencia de Dios, veamos ahora cómo Dios ha demostrado su poder a lo largo de la historia. Y cuando pensamos en el poder de Dios, hermanos, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Yo creo que la creación. Hermanos, desde el principio Dios reveló su poder al crear el universo. ¿De qué lo creó el Señor? De la nada. No existía nada. Y de la nada Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz.
Pero Dios creó todo lo que existe con la palabra de su poder. El Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios habló, hermanos, y todo se creó. Yo creo eso con todo mi corazón. Yo no creo que lo que existe apareció de la nada. Para mí hay un Dios. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. David exclamó en el Salmo 8, 3 y 4, dijo: cuando veo tus cielos, oiga, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que le visite? Dice David en otro salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, ¿quieres saber si Dios existe? Mire a su alrededor. Mira, hay tantas estrellas. ¿Sabe cuántas hay? La Biblia dice que hay tantas como hay arenas en la mar. Imagínense, ¿cuántas arenas habrán en la mar? Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas, a ver si puedes. Y sabe que hay billones y billones de estrellas que Dios puso ahí, que cada una de ellas esté en su lugar. Dios creó el universo tan vasto. ¿Para qué? Para darnos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dios existe. ¿Quieres saber si Dios existe? Simplemente vea la creación. Vea cómo un niño se forma en el vientre de su madre. Hermano, eso es lo que Dios hace con su poder. Romanos 1:20 afirma esto y dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que Pablo está diciendo es: nadie tiene excusa al decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque los cielos dan testimonio de que Dios existe. ¿Qué más evidencia hay? ¿Podemos ver a Dios? No, pero podemos ver la obra de sus manos. La creación es el poder de Dios, obrando y manifestándonos que hay un Dios todopoderoso que simplemente habló y las aguas se separaron de la tierra. Hermanos, las aguas, dijo: sepárense las aguas de las aguas. ¿Y sabe qué pasó? Que las nubes se llenaron de agua y llamó a lo seco tierra y a las aguas le llamó mares. Ese es nuestro Dios. Jeremías declara en el capítulo 32, versículo 17, dice: oh Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Hermanos, si Dios pudo hacer el universo con su palabra, ¿qué será imposible para Él? No había nada, hermanos. Él lo creó todo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si Dios pudo hacer eso, ¿será que puede hacer algo con nosotros, hermanos? Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Pero el poder de Dios no solamente se manifestó en la creación, sino también en la forma en la que sostiene su universo. Fíjese, porque Él no lo creó y lo dejó allí al azar. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver el poder de Dios en la preservación del universo. Dios mantiene el universo perfectamente, hermanos, en orden. La Biblia dice en Hebreos 1:3: y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sostiene el sol donde tiene que estar. Si el sol se acercara poquito a la tierra, ¿sabe qué pasaría? Nos quema. Y si se aleja un poquito de donde debe estar, ¿sabe qué? Nos congelamos. Hermano, Dios tiene control de todas las cosas. Ahora se habla de la madre naturaleza. Hermano, no, quien sostiene este universo para que nosotros no salgamos volando hasta Júpiter es Dios. Él tiene control. Me llamaba la atención algo, hermano, cuando yo preparaba este estudio.
que el libro donde más se menciona la palabra omnipotente, ¿sabe usted cuál es? En el libro de Job. El libro de Job fue escrito principalmente para revelar el poder de Dios. Y en los capítulos 38 y 40, Dios le recuerda a Job que Él está en control de todo y que Él le ha puesto límites a la mar y que Él manda a la mañana que salga y que Él es quien sostiene la tierra en su lugar. Mire, cuando usted llega al capítulo 38 del libro de Job, Job está argumentando, por decirlo así, con Dios y le está haciendo preguntas a Dios. Ahora viene Dios en el capítulo 38 y le dice, ahora le dice, en el versículo 3, Job 38:3, ahora le dice Dios a Job, cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré, le dice, y tú me responderás. Y la primera pregunta que le hace es esta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dice, házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Dónde estabas, Job? Y le sigo cuestionando, son preguntas retóricas, hermano, ¿qué le hace? Pero en el versículo 4 le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En el 5, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? Dice, ¿tú me diste la tierra? Dice, ¿tú la sostienes? ¿Sabes cómo sostengo yo la tierra? Le dice. Y el versículo 6 le dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Sabe usted que Dios le dijo a la mar, hasta aquí llegarás y tus olas no pasarán de aquí? ¿Qué pasa, hermano, cuando las olas salen o el mar sale más del lugar que tiene que estar? ¿Cómo le llamamos a eso? Un tsunami. La mar está allí y le obedece a Dios. Dice, este es tu límite, hasta aquí llegarán las olas, no más. Y a veces Dios permite que esas olas salgan del límite que Él les ha establecido. ¿Y qué ocurre? Estragos. Pero ¿quién tiene el control de todo eso? Dios lo tiene. Y el versículo 12 le pregunta, ¿has mandado toda la mañana en tus días? Y dice, oh, tú mandas la mañana que vaya y que luego que regrese cuando termine el día. Versículo 17, ¿te han sido descubiertos, dice, las puertas de la muerte? Y dice, oh, ¿tú sabes lo que hay después de la muerte? Dice, porque yo sí. Versículo 35, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, heme aquí? Dice, porque yo sí lo puedo hacer. Yo le digo a los relámpagos, vayan, y los relámpagos me obedecen. Dice, ¿puedes tú hacer eso, Job? Aleluya. Claramente Job no hallaba que responder porque no hay respuestas para estas preguntas. Simplemente decir, no, Señor. No, yo no soy Dios. Tú eres Dios. Dios le pregunta en el capítulo 40, versículo 2, y le dice, ¿es sabiduría, le dice Job, es sabiduría contender contra el omnipotente? Dice, ¿tú crees que eres sabio si te pones a contender con el omnipotente? Pablo dice, le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Dice, ¿tú crees que es sabio ponerte a pelear conmigo? Job. Dice, yo soy el omnipotente, ¿tú quién crees que eres? ¿Sabes qué dijo Job al final del libro? Hermano, nosotros hemos sido consolados por este libro muchas veces, pero ¿sabe de qué se trata este libro? Del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Dios quiere revelar a través de este libro que Él es Dios y que Él gobierna en el cielo y en la tierra. Y que no hay nadie quien detenga su mano. Por eso es que Job, cuando llega al capítulo 42, que es el último, en el versículo 2 le dice esto, yo conozco, le dice, que lo puedes todo y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por eso que al final, en el versículo 5 le dice, de oídas te había oído, mas ahora le dice, mis ojos te ven. ¿Y cuál fue el resultado de ver a Dios? Se humilló. ¿Por qué, hermano? Porque entender quién es este Dios,
Hermano, nos humilla, pero a la vez nos exalta. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que es capaz de hacer todo lo que quiere, pero que también es capaz de humillar a aquellos que andan con soberbia. Amén, gloria a Dios. Pero el que se humilla, Dios lo exalta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que dice, no necesito a Dios, yo voy a contender contra Dios, dice Dios, es sabio lo que vas a hacer, porque no vas a poder ganar. Yo soy Dios y yo mando. A la mañana que vaya, yo le digo a la mano hasta donde llegue, yo sostengo este universo. Ese es nuestro Dios. No solo lo creó, lo sostiene. El mismo poder que sostiene el universo también gobierna las fuerzas naturales. Así que Dios también tiene poder sobre las fuerzas naturales. Y este es mi tercer punto. Jesús, el gran yo soy. Él dijo, yo soy el que soy. ¿Y sabe cómo probó él que él era el que era? En una ocasión, él mostró su poder mandando a la mar callar. ¿Se acuerda de esa escena? Eso se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4 y versículo 35 en adelante. Jesús había estado predicando y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y mientras iba, dice que se levantó una gran tempestad. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Mientras la tempestad se arreciaba, ¿qué hacía Jesús? Durmiendo. Y los discípulos estaban preocupados y se levantaron y le reclamaron y le dijeron, Señor, ¿no te importa que vamos a perecer? ¿Y qué hizo Jesús? En el versículo 39 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos dice Jesús, y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla e inmudece. Y se hizo gran bonanza. A la palabra del Señor, el mar se aquietó. ¿Y qué cree que pasó con los discípulos? Ellos dijeron, wow, vuélvelo a hacer, Señor. ¿No sabe qué dijeron? ¿Quién es este? Que aún los vientos le obedecen. ¿Sabe qué sintieron ellos? Temor. Dijeron, wow, nunca hemos visto a alguien que tenga el poder de hacer estas cosas. ¿Sabe por qué él lo podía hacer? Porque él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Señor. El que tiene el poder de mandar calmar la mar. Las olas y el viento le obedecieron porque Él es el Todopoderoso. ¿Será que Dios puede, hermanos, calmar las tormentas de nuestras vidas? Hermano, un Dios así es digno de honra y de gloria. En cuarto lugar, hermanos, su poder también se extiende más allá de lo visible al mundo espiritual. Dios tiene poder sobre Satanás y los demonios. Porque más adelante en este mismo evangelio, nosotros encontramos el relato, hermanos, de un endemoniado. De un gadareno endemoniado que tenía una legión de demonios. ¿Y sabe quién dice que hicieron los demonios cuando vieron que Jesús venía? Y Jesús les dijo, cállense y salgan de este hombre. Y ellos dijeron, permítenos entonces que vayamos y nos introduzcamos en ese acto de servos. Mire, los demonios obedecen a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tiemblan delante de su presencia. Ese es nuestro Dios, un Dios que tiene poder no solamente sobre la naturaleza, sino sobre los demonios. Aún más, Él tiene poder sobre Satanás. Hermano, comprendamos esto, Dios no tiene un opuesto. Satanás no es el opuesto de Dios. El apóstol Juan dice que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. ¿No cree usted que a veces Dios gana y de repente Satanás quizás va a ganar? No. Satanás fue creado por este Dios todo
lo reprende. Y Dios le dijo, te doy permiso de que toque su cuerpo, pero no toque su alma. Y Satanás tocó el cuerpo de Job, le quitó todo lo que tenía y hasta sus hijos murieron. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. ¿Se acuerda usted también aquella ocasión cuando Satanás llegó a pedir a Pedro? Y Jesús mismo le dijo, ¿sabes qué, Pedrito? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando tú regreses, le dice, no si regreses, no, cuando tú regreses, tú vas a usar la mala experiencia para consolar a tus hermanos. Porque vas a regresar porque yo, le dice, yo soy Dios. Hermano, ¿qué produce esto en ustedes? El diablo no es el que tiene el control de nuestra familia ni de nuestras vidas. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Nuestra alma le pertenece al Señor. Estamos en las manos del Todopoderoso. Ahí nos conviene estar. Porque es cierto, Satanás es poderosísimo, pero no es más poderoso que Dios. No hay nadie que se compare a nuestro Dios. Los demonios, hermanos, se humillaban, reconocían que Cristo era el Hijo de Dios y lo llamaban, le decían, tú eres el Cristo. Y él le decía, cállense y salgan de ese hombre. Y los demonios obedecían. ¿Será que le siguen obedeciendo, hermanos? Sí. ¿Será que Dios sigue teniendo control sobre Satanás? Sí, aún sigue siendo el mismo Dios. Él no cambia. Él no cambia y nunca cambiará. Ningún poder del infierno puede resistir al Todopoderoso. No, hermano, no. Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Si nosotros estamos en las manos del Todopoderoso, estamos a salvo. ¿Será que el diablo quiere destruirnos? No lo dude. No lo dude, él anda como león rugiente. Pero ¿sabe qué? Dios ha puesto un vallado alrededor de aquellos que le temen. Y ángeles dice que acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Estamos seguros en las manos de Dios. Pero el poder de Dios no solo se detiene ahí, sino que se extiende sobre la enfermedad y la muerte. Jesús demostró su poder sanando enfermos y restaurando vidas. Él abrió los ojos de los ciegos, levantó paralíticos, limpió leprosos. ¿Se acuerda usted de aquella mujer que relata Marcos que había estado enferma por 12 años con un flujo de sangre? Y en Marcos capítulo 5, versículo 30 en adelante, versículo 25 en adelante, se encuentra este relato. Y esta mujer dice que ella decía, si yo toco el manto del maestro, seré sana de mi asunto. Y aquella mujer se abrió paso entre la multitud y tocó al maestro. Y dice el versículo 29, cuando tocó su manto, enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y Jesús sintió y dijo, ¿quién me tocó? En el versículo 30. ¿Quién me tocó? Dijo. Y los discípulos decían, pregunta, ¿quién te tocó? Mira qué montón de gente hay aquí. No digo, no. Alguien me tocó porque poder ha salido de mí. Esa mujer fue sana. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo aún sigue sanando. Hermano, Dios no ha cambiado. ¿Por qué a veces Dios no sana a personas? Porque no es la voluntad de Dios. Pero cuando Dios quiere sanar a alguien, Dios lo sana. Para Él no hay nada imposible. Esta mujer es un ejemplo
como una abeja a la que le han quitado el aguijón. Anda ahí haciendo ruido, pero no puede picar a aquellos que estamos en Cristo. Él probó esto, hermanos. Jesús resucitó muerto para mostrar que Él tiene poder sobre la muerte. Él la tiene. Por eso es que Pablo decía, si yo muero, para mí morir no es pérdida, es ganancia. Porque la muerte no me puede, decía él, detener, porque yo soy de Cristo. Jesús resucitó esta misma ocasión en el capítulo 5, mientras él estaba yendo a la casa de Jairo. Porque se acuerdan ustedes de esa historia. Jairo llegó al Señor y le dijo, mira, mi hija está enferma. Le dijo, ven, sana. Mientras él iba camino a la casa de Jairo, fue que esta mujer tocó su mano. Cuando Cristo siguió avanzando, vinieron los discípulos y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? La niña ya murió. Pero, ¿qué dice el Señor? En el capítulo 5, versículo 35 al 42, mire, de Marcos. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija muere. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Y sabe usted qué pasó cuando Cristo llegó a la casa de Jairo? La niña había muerto. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que el Señor hace ahí? En el versículo 41, él dice estas palabras. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levanta. ¿Y qué cree que pasó, hermano? La niña se incorporó. Estaba muerta. Aún más, hay una historia mucho más impactante que esta. Lázaro había estado muerto por 4 días. Lo habían enterrado en un sepulcro y Jesús llega y alza los ojos al cielo y ora, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Le dice, glorifica. ¿Y qué hace? Le grita a aquella tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Y aquel Lázaro que había estado muerto por 4 días se levantó y salió con vida. Ese Cristo no ha cambiado. Ese es el mismo Dios que nosotros venimos a adorar aquí. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo él, aunque esté muerto, vivirá. Y luego pregunta, ¿crees esto? Hermano, nosotros no moriremos. Un día nos mudaremos de dirección. Yo un día saldré de esta casa y iré con mi Señor. Y lo que usted va a ver va a ser la casa donde el hermano Fran vivía. Pero yo no voy a estar aquí. Yo voy a estar con mi Señor. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y Él dijo, crea en mí. Yo tengo el poder de la muerte. La muerte no lo pudo detener. Él vive y reina y viene. Nosotros no adoramos, hermanos, a alguien que murió. Sí murió, lo pusieron en la tumba, pero al tercer día resucitó y ascendió a la diestra del Padre y ahora intercede por nosotros. Él vive y tiene el poder sobre la muerte. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle que ese no es el milagro más impactante que Dios ha hecho. Porque el milagro más maravilloso que Dios ha hecho ha sido salvar pecadores. Mire, Dios creó el universo con la palabra de su poder. Dios sanó enfermos. Dios resucitó muertos. Pero eso, hermanos, no es lo más impactante. Lo más impactante es que Dios haya salvado pecadores como nosotros. Porque solamente Dios puede cambiar los corazones. Solamente Dios puede cambiar el corazón de piedra y darle un
solamente Dios puede transformar a una vida. Y Dios lo hace. ¿Qué usa Dios? El Evangelio. La Biblia dice que no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que Dios usa para salvar, hermano? El Evangelio. Dios usa el Evangelio para salvar personas pecadoras como usted y como yo. Solamente Él puede romper cadenas. Solamente Él puede cambiar vidas. Mire, en el Evangelio de Mateo, Mateo 19, versículo 24, los discípulos se asombran ante las palabras de Jesús. Jesús les dijo, es más fácil, les dijo, pasar un camello por el ojo de una aguja, fíjense el ejemplo que les puso, que entre un rico en el reino de los cielos. Digo, ¿saben qué tan difícil es que alguien se salve? Dijo, traten de pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Usted sabe el ojo de una aguja? Los que han enhebrado alguna vez una aguja saben que si usted no tiene una buena vista no puede meter el hilo ahí. Ahora imagínense, Jesús dice, es más fácil que pase un camello a que un rico entre en el reino de los cielos. Y preguntaron, ¿quién pues? Le dijeron, entonces podrá ser salvo. ¿Quién? ¿Saben qué le dijo Jesús? Mateo 19, 26. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Ningún ser humano puede salvarse por méritos propios. Solamente el Dios omnipotente puede hacerlo por medio de su gracia. Hay personas que tienen la ilusión de que ellos pueden salvarse por sus buenas obras. No, la Biblia dice que las buenas obras de las personas son como trapos sucios, como trapos de inmundicia delante de Dios. Es imposible, dijo Jesús, que alguien se salve por sí mismo. Pero ¿sabe qué? Pero para Dios no es imposible. Para Dios sí es posible porque Él es quien salva. No hay otro que salve. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Él es el único que salva. ¿Y que usa Él? El Evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque por gracia soy salvo, dice la Biblia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede salvarse. Es imposible que alguien venga. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice esto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz, que es Cristo, porque no quieren que sus malas obras sean reprendidas. Voluntariamente dicen, no quiero ir, no. Usted le dice, ¿quiere aceptar a Cristo? Y dice, no, pues bien. Voluntariamente no quieren venir. Y si Dios en su misericordia no los atrae, ¿sabe qué? Perecerán para siempre. Porque el hombre no quiere venir a Cristo. Están a gusto en su pecado. Pero Dios en su misericordia nos atrae. ¿Sabe por qué yo estoy aquí, hermano? Porque Dios en su misericordia me salvó. Él me amó a mí primero. Él me buscó. ¿Sabe qué decía yo? Yo nunca voy a ser cristiano. Esas eran mis palabras. Y heme aquí ahora, delante de ustedes, predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque Él me amó y en su misericordia me salvó. Ese es el poder de Dios. Por eso es que Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree, todo el que invocar el nombre del Señor, dijo él, será salvo. Porque solamente hay salvación en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo. Ahora no, para concluir, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene la omnipotencia de Dios para nosotros? Y la primera, hermanos, la omnipotencia de Dios nos asegura que nada es imposible para Dios. Eso dice la Biblia en Lucas 1:37. Porque nada, dice,
de tu esposa. Y Sara estaba escuchando y se rió y dijo, yo a mis 90 años voy a tener un hijo. ¿Y qué le dijo al ángel? En Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Digo, ¿tú crees que Dios no puede hacer que tú quedes embarazada a los 90 años? Y Dios le dio un hijo a Abraham, tal como lo había prometido. Al tiempo señalado dice que volveré a ti y tu mujer va a tener un hijo. Pero Sara se rió y por eso le pusieron Isaac al niño, porque Isaac significa risa. Hermano, yo creo que cualquiera aquí se hubiera reído. Yo a los 90 años. Ana Bertita no tiene bichete, imagínate que yo le diga, Ana Bertita, tú vas a tener un hijo. No, es como para reírse, ¿no? Pero ¿sabe qué? Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Hay algo difícil para mí? Le preguntó. ¿Cuál es la respuesta? No. Si Dios quiere hacer algo, lo hace. ¿Sabe que Dios nunca llega tarde? Él cumple lo que promete, pero en su tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para que se cumpliera su promesa? No varios años. ¿Qué pasó? Que se desesperaron. Y Sara se le ocurrió la brillante idea de darle su sirvienta a Abraham para que se acostara con ella y tuviera un niño. ¿Y sabe lo que pasó de eso? Gran problema. Gran problema, hasta el día de hoy ese problema sigue. Porque los musulmanes siempre han estado en guerra con el pueblo de Israel. No tratemos de llegarle a Dios. A su tiempo el Señor hará lo que ha prometido hacer. Confiemos en Él. Si Dios a veces dice no, ¿sabe por qué? Es porque no estamos preparados todavía para esa bendición. Y Dios lo sabe mejor que nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir orando y seguir pidiendo mientras el Señor nos va cambiando nuestro corazón. Pero Dios cumple. Y para Él no hay nada imposible. ¿Podemos creer eso? Es una aplicación para nosotros. La omnipotencia de Dios nos asegura que nada es imposible para Dios. Si Dios puede hacer lo imposible, también puede darnos paz, hermanos, en medio de la tormenta. Así que, en segundo lugar, la omnipotencia de Dios nos da paz en medio de la tormenta. ¿Qué hizo Jesús en la tempestad? Calmó la mar con una palabra que le dijo, calla, enmudece. ¿Y le hizo caso a la mar? Si Él tiene autoridad sobre la naturaleza, puede calmar también las tormentas de nuestra vida, ¿no cree usted? ¿No cree usted que Dios puede decirle simplemente a su angustia, a su dificultad, calla, enmudece? Y se va a hacer gran bonanza en su vida. Aquel hombre que llegó al Señor, un centurión, le dijo, Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Y yo sé, le dijo, lo que es tener autoridad. Yo le digo a este, ve y va. Y le digo a aquel, ve y viene. Le digo, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Bueno, basta con que Dios diga la palabra y esa tormenta se aquieta. ¿Lo cree usted? Hermano, para Dios no hay nada imposible. La omnipotencia de Dios no elimina la tormenta, pero ¿sabe qué hace? Nos da paz en medio de ella. Que a veces nosotros estamos pidiendo que Dios nos quite la dificultad. Y Dios nos responde como a Pablo dice, no te la voy a quitar, pero te voy a dar paz en medio de ella. Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi esposa. Y Dios dice, sigue llorando, te voy a dar paz. Pero sigue llorando, sigue clamando, porque yo estoy obrando en ti también. Y nosotros estamos ahí, Señor, pero sácame de aquí. Y Dios dice, aún no. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, está usando la adversidad para transformar nuestra vida y nuestro corazón. Pero créalo, basta con que Él diga la palabra y cualquier tormenta en su vida se aquietará. La paz es el resultado, hermanos, de creer que Dios es el Todopoderoso y que no hay nadie mayor que Él. Así que, en tercer lugar,
su omnipotencia nos protege del enemigo. Hermanos, usted no está a expensas del diablo, a ver qué es lo que el diablo quiere hacer en su vida, no. Si usted es de Cristo, su alma le pertenece a Cristo. Primera de Pedro, versículo 5, el capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No ignore eso. Pero ¿sabe qué también? No ignore que Dios está en control. Tenemos un enemigo, sí, es una realidad. Pero también Dios está con nosotros. Y Él es el Todopoderoso. Todo el poder le pertenece a Él. Eso es lo que vimos en la vida de Job. Por lo que decíamos de Pedro. ¿Se acuerdan? Ningún ataque del enemigo puede romper el cerco que Dios ha puesto alrededor de sus hijos. A no ser que Dios le dé permiso. Y si Dios le da permiso, hermano, es porque Él tiene un plan. Y algo va a sacar de ahí. De lo contrario, el diablo no puede ir más allá de lo que Dios le permite. ¿Le da eso confianza a usted? Hermano, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Es el Dios omnipotente. Saber que Dios es todopoderoso y que Él está por nosotros, como dice Pablo, nos garantiza también, hermanos, nuestra salvación. Su omnipotencia asegura nuestra salvación. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si usted cree que Dios empezó en usted una buena obra y que Dios es todopoderoso, también esté seguro que ese Dios que lo empezó, la va a terminar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no deja las cosas a medias. Para Dios no hay nada imposible. Dios no es como nosotros que dice: ya no puedo con este muchacho, me doy por decir. ¿Qué vea que hace? Yo ya me doy, ya no puedo más. Hermanos, Dios no dice eso. ¿Sabe qué dice Dios? Que a los que ama, Él los trata como hijos, los corrige y los azota si es necesario, porque los ama, porque quiere producir en ellos frutos dignos de arrepentimiento, frutos de santidad. Dios no se da por vencida con nadie. Nosotros quizás lo hacemos, pero Dios no, hermano. Lo que empieza, lo termina. Jesucristo dijo que nadie puede arrebatar lo que están en las manos del Padre. Dijo: mi Padre que me los dio, mayor que todos es, y nadie puede arrebatar a las ovejas, dijo, el que están en la mano de mi Padre. Hermano, y la idea es esta: no es de que ustedes, como a veces escucho, yo estoy agarrado de la mano de Dios. Si usted como padre, cuando se va a cruzar la calle y le dice a su hijito de 5 años: hijo, agárrame la mano, porque nos vamos a cruzar la calle, eso no es correcto. ¿Qué es lo correcto? Que usted, el padre, agarre a su hijo y le diga: hijo, vamos a cruzar la calle. Porque el niñito se puede soltar, pero cuando usted lo agarra, usted no lo va a soltar. Dios nos tiene agarrados a nosotros. Él nos tiene en sus manos. Y nadie nos puede arrebatar de ahí, porque somos de Cristo. ¿Por qué yo estoy seguro de eso, hermano? Porque no hay nadie mayor que Dios. Mi Padre que me lo dio, dijo: mayor que todos es. ¿Es mayor que el diablo? ¿Es mayor que cualquier cosa? Sí. Nada nos separará, dijo Pablo, del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos tiene, somos de Él. Judas, que es una de las cartas más pequeñas de la Biblia, que está antes de Apocalipsis, hermano, nomás tiene un capítulo. Pero en el versículo 24 y 25, escucha lo que escribe Judas. No Judas el que entregó al Señor, sino Judas, el medio hermano de Jesús. Dice, versículo 24 y 25: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Dice, ese que es todopoderoso nos va a guardar y nos va a presentar sin mancha delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Él lo prometió. Y Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. ¿Sabe qué? Dios nos dio no solamente su palabra, Él nos dio las arras, el sello, el down payment. Dijo, tú eres mío. Y le puso el sello del Espíritu Santo y dijo, ahora tú me perteneces a mí. Yo me comprometo a terminar la obra que empecé en ti. Y el diablo llega y dice, lo voy a arrebatar. Pero ¿sabe qué? Los mismos demonios conocen a aquellos que tienen el sello de Dios. Los brujos dan testimonio de eso. Hermanos, Dios nos tiene en sus manos. Y yo puedo estar seguro que Él me va a preservar porque Él es todopoderoso. Mi vida no está, hermanos, a expensas del diablo, ¿no? O de la gente. Si usted le pertenece a Cristo, manténgase bajo las alas del Todopoderoso. Ahí nos conviene estar. Ahora, hermanos, nuestra seguridad no está en nuestra capacidad, sino en la fidelidad y el poder de Dios. Y a veces veo hermanos que luchan y dicen, no, hermano, es que no sé si voy a llegar al final. Si usted está dependiendo de sus fuerzas, déjeme decirle,